Un saludo muy especial para todos los estudiantes de grado cuarto. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema y es el tema de la leyenda en nuestra asignatura de español. Vamos a iniciar dando respuesta a la pregunta de ¿qué es una leyenda? Recordemos que una leyenda es un relato que busca explicar hechos, costumbres o tradiciones de un pueblo o de una región. Esta es la primera diferencia que podemos encontrar entre leyenda y mito. Recordemos que el mito da una explicación a los fenómenos de la naturaleza y al origen de todos los elementos de la naturaleza, mientras que la leyenda lo que busca es hablar acerca de los hechos, las costumbres o tradiciones de un pueblo o de una región. Estas historias se han transmitido de generación en generación de forma oral o escrita. ¿Qué características tienen las leyendas? Entonces, en primer lugar, las leyendas forman parte de la tradición oral de una comunidad, es decir, son historias que se han compartido entre las personas, que se han hablado de voz a voz, que se han contado y que se han transmitido a lo largo de muchas generaciones. Y gracias a esa tradición oral es que hoy nosotros podemos conocer más de las creencias y de las maneras de ver el mundo de todas estas comunidades. Las leyendas narran historias de personajes que existieron en un pasado lejano y descubren lugares reales. Entonces, esta es otra de las características principales de las leyendas y que nos permiten diferenciarlas de los mitos. Las leyendas narran historias de personajes que sí existieron, es decir, nos hablan de personajes que son reales, nos hablan de lugares que son reales, que sí existen, pero se hace una mezcla de esa realidad con otros hechos o acontecimientos imaginarios que hace que se conviertan en creencias o tradiciones populares de un grupo de personas. En el siguiente cuadro podemos observar las características principales de las leyendas. En primer lugar, la leyenda es una narración oral y tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. ¿Cuáles son los elementos de una leyenda? En primer lugar, el narrador. El narrador puede ser en tercera persona, puede ser un testigo de la historia y también puede ser el mismo protagonista de la historia. A diferencia del mito, en el cual el narrador era únicamente en tercera persona, en las leyendas podemos hablar de narradores en tercera persona, narradores que sean testigos de la historia o también protagonistas de la historia. En cuanto a sus personajes, los personajes de las leyendas son reales y se enfrentan con seres sobrenaturales. Recordemos que en el mito los personajes eran dioses, eran seres con poderes, eran seres mitológicos. En cuanto al tiempo y el espacio, la leyenda se desarrolla en un tiempo pasado, es decir, en un tiempo lejano. Y en cuanto al espacio, se desarrolla en un lugar real, un lugar que sí existe. Y en cuanto a la acción, son seres reales que enfrentan tareas difíciles, prodigiosas o tareas misteriosas. Vamos a hablar entonces de las diferencias entre mito y leyenda. Entonces, recordemos que hemos visto dos diferentes textos narrativos. Hoy estamos viendo la leyenda y la semana pasada vimos el tema del mito. Tanto la leyenda y el mito pueden diferenciarse por, en primer lugar, la intención. La leyenda no pretende explicar el origen de las cosas o explicar los fenómenos naturales, sino busca resaltar las características de un pueblo. Mientras que el mito, sí, como vimos la clase pasada, busca explicar de forma sobrenatural el origen de algo, el origen de la naturaleza, el origen del hombre, el origen del arco iris, entre otros. Esa es la primera diferencia entre leyenda y mito.
En cuanto a los lugares, la leyenda se desarrolla en ciudades, pueblos o regiones definidas, mientras que el mito nos habla de una geografía indefinida o anterior a la moderna. Hablábamos, por ejemplo, de lugares relacionados con la creación, de lugares como templos de los dioses, entre otros. En cuanto a los personajes de la leyenda son héroes, son gente común, son seres sobrenaturales o del inframundo, mientras que en el mito los personajes son dioses, son héroes, son semidioses, son por ejemplo también monstruos. En cuanto a la función, la leyenda tiene como función hacer parte de la tradición oral de un pueblo, mientras que el mito nos relaciona principalmente con las actividades religiosas o con las creencias religiosas de un pueblo. En cuanto al origen, la leyenda tiene un origen desconocido, pero es transmitido de generación en generación, mientras que el mito se cree que suele ser de inspiración divina, por lo que está relacionado con los dioses. Entonces, en las leyendas podemos encontrar personajes que son muy populares para las tradiciones de los pueblos y que en Latinoamérica son muy conocidos. Por ejemplo, tenemos la historia de la pata sola, la historia del Moán, la historia de la Madre Monte o por ejemplo del hombre caimán, de la Llorona y del sombrerón. Vamos a ver un ejemplo de una leyenda muy popular en nuestro país, que es la leyenda de El Moán. En la leyenda del Moán se nos habla acerca de un hombre que se consideraba que muchos años fue hechicero. Él podía tener un control sobre las lluvias y sobre los caudales de los ríos. Cuando él supo que los españoles llegarían a nuestro país, a nuestra región, él decidió esconderse bajo los ríos con todos sus tesoros, y por eso desde hoy se dice que vive bajo los ríos. Esta es una leyenda que es muy popular, por ejemplo, en el Tolima y en los lugares que están aledaños al río Magdalena. Allí dicen los campesinos que han visto al Moán tocando su guitarra en las rocas, y con la luz de la luna se puede ver cómo brilla su gran cabellera. Ellos lo describen como un hombre corpulento que tiene un cabello muy largo y también una barba muy larga que le ayudan a cubrir su cuerpo. Tiene moho y algunas plantas en la espalda y unas uñas muy largas. Dicen también que cuando las personas arrojan basura en los ríos, el Moán se molesta mucho y sale de las aguas. Muchas veces asusta a estos hombres que arrojan basura al río, pero también muchas veces dicen que los toma y los ahoga allí. También los campesinos cuentan que es muy común que en los momentos de fiesta de los pueblos, en las ferias o en los carnavales, el Moán salga del río, se vista como una persona normal y participe de las fiestas. El Moán es un personaje muy importante para la tradición de muchas regiones de nuestro país y muchos campesinos afirman que lo han visto. Esta historia, como podemos ver, es un ejemplo de lo que es una leyenda. Forma parte de la tradición oral de un pueblo, está basada en hombres que fueron reales, pero se agregan algunos elementos imaginativos, como lo es el hecho de que vive bajo el agua, o como lo es el hecho de que asusta en las noches a las personas que arrojan basura en los ríos. Así que de esta manera podemos conocer un poco más acerca de lo que es una leyenda por medio del ejemplo del Moán. Otras leyendas populares en nuestro país son, por ejemplo, la del hombre caimán, la de la pata sola, la leyenda de la candileja y la leyenda de el sombrerón. Entonces, chicos, este tema también es un tema muy interesante. Pueden revisar los videos que les voy a enviar con otras leyendas, y ustedes también pueden consultar
Otras no solamente las pueden buscar en internet, sino que también pueden preguntarle a sus papás, a sus abuelos, acerca de leyendas que a ellos les hayan contado y que conozcan y que sean muy populares. Entonces, que tengan un muy buen día y que les vaya muy bien con este tema tan interesante para la literatura de nuestro país.